Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos un día más, un jueves más de testimonios. Somos ExLGTB México y en esta ocasión tenemos un invitado de Perú, con un testimonio súper impactante, un testimonio del poder restaurador de Dios. Pero no quiero empezar sin antes comentarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, TikTok y ¿qué otra? Twitter también. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por todos aquellos que nos acompañan de diferentes países también, ¿no? Muy noche quizás, muy tarde o muy temprano. Entonces, sean todos bienvenidos. Muchas gracias, de verdad, por todo su apoyo, por seguir este programa que es una luz de esperanza para todos aquellos que están allá afuera, ¿no? En una situación de quebranto sexual. Sean todos bienvenidos y pues aquí tenemos a Fidel de Perú. Fidel, muchas gracias por acompañarnos, gracias por haber aceptado esta invitación a dar tu testimonio. Preséntate por favor a nuestra audiencia y bienvenido. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos ven a través de las diferentes plataformas. Como dijo la hermana, doy gracias a Dios que me ha permitido hoy en día contar lo que Jesús ha hecho en mi vida. Mi nombre es Fidel Rengifo Ruiz, tengo 35 años y soy de Perú. Muy bien, Fidel, pues muchísimas gracias. Y a ver, Fidel, cuéntanos, porque yo estoy muy entusiasmada con tu testimonio. Dinos cómo es que fue tu infancia para que tú hayas llegado a esta cuestión de atracción al mismo sexo por, por diferentes situaciones, por supuesto, pero queremos saber qué pasó en este lapso de tu infancia. Cuéntanos, por favor. Ok. Sí, nosotros somos 7 hermanos y yo soy el número quinto. Mi papá falleció cuando yo tenía alrededor de 2 años y medio. Mi mamá quedó enferma con TBC y por motivos así yo me fui a vivir en la casa de un familiar muy cercano. Y allí en esa casa de ese familiar, ellos tenían también 4 hijos, del cual al adoptarme me han hecho parte de su familia. Entonces yo tenía 4 hermanos más. Bueno, en esa casa donde yo viví, eh, pero antes que yo llegara a esa casa, yo había pasado por diferentes hogares en el cual no me querían, a tal punto que en una ocasión la familia que me adoptó me había dejado en una esquina porque ya eran muchos hijos que ya tenía y esperando de que alguien viniera y me recogiera. Y así se dio como cerca de las 12 de la noche y nadie pasaba por ahí a recoger. Si pasaban, me miraban y nadie me recogía. Hasta que ella decidió recogerme y adoptarme en esa familia. Entonces yo llegué a esa casa y bueno, ya pues ahí por la gracia del Señor también llegó mi hermano mayor que yo y ahí viví junto a mi hermano. Entonces, mi infancia en esa familia no fue tan muy linda porque me daban alimento, me daban esa parte de familia, pero al mismo tiempo mi madre adoptiva constantemente me maltrataba, me pegaba, me insultaba y me hacía recordar siempre que yo era un hijo adoptado. Y eso a mí me dolía mucho. Bueno, mi hermano, el mayor adoptivo en la familia que yo he estado, él, más o menos a la edad de cuando él tenía 12 años por ahí, él, cuando yo tenía 7, él más o menos abusó de mí cuando yo vivía en esa familia. Él abusó y yo, desde ese entonces, yo comienzo a practicar esta vida porque yo me sentía, normalmente siempre me sentía vacío, nunca me he sentido conectado con la familia porque siempre mi mamá me estaba, mi madre adoptiva siempre estaba maltratándome físicamente, verbalmente, y eso a mí me hacía sentir inferior. Claro. Fidel, ¿qué es Dices que tu mamá enfermó de TBC. ¿Qué es TBC. eso? Ajá, ¿qué es? TBC es la enfermedad conocida mundialmente como tuberculosis. Ah, ok, ya, Ella, mi mamá perfecto. adoptiva, falleció de tuberculosis y mi padre había fallecido de cirrosis, del cual nunca le he conocido y nos dejó literalmente en la calle, no teníamos dónde vivir.
Ujú, de acuerdo. Entonces tu mamá ya no podía tenerte a ti junto con tus hermanos y por eso es que te dieron en adopción. Nos iban a recoger una familia de monjitas en un convento, pero la familia al enterarse que estábamos los hermanos más mayores, en especial cuatro hermanos, los últimos cuatro hermanos, fuimos a vivir en diferentes familias y los mayores se quedaron con mamá. Ujú. Claro, tu mamá ya no podía hacerse cargo de ti ni de los más pequeños, supongo, ¿verdad? Claro, ya no podía por la condición de salud, porque los médicos decían que ya no iba a vivir ya. Bueno, ¿y qué pasó con esta familia que te adoptó y los hermanos, pues también adoptivos? ¿Qué sucedió Cuando, con este chico que te abusó sexualmente? cuando yo llegué a la familia adoptiva, me cuenta mi madre que como yo tenía muchas heridas en la cabeza, ellos creían al principio que yo era mujer. No se habían dado cuenta que era varón. Pero al llegar yo a esta familia, ya pues mi mamá, mi madre adoptiva se hizo cargo, y ya pues sí me hizo parte de su familia. Pero el hijo, el hermano mayor, mi hermano mayor de la parte de la familia adoptiva, él parece que era muy adicto aparentemente a estos temas de revistas pornográficas o algo por el estilo, Mm. del cual él desde muy pequeño siempre iba a mi cama y me incitaba siempre a que yo le tocara el órgano masculino, y él me comenzaba a enseñar cosas que yo de niño yo no sabía. Siempre me iba cerca de las 12, 1 de la noche, 10 de la noche, cuando ya todos estaban durmiendo, y él siempre me incitaba a que yo le tocara, que yo le hiciera sexo oral, y en muchas ocasiones quería ya tener relaciones del cual yo no le permitía. Era muy niño y no entendía esta situación. Wow, qué traumático. ¿Hasta qué edad te abusó este muchacho? Él más o menos hasta la edad de 15 años, porque en ese lapso normalmente yo no me sentía conectado con la familia adoptiva, siempre paraba en Claro. casa y tampoco me sentía, mi padre adoptivo más estaba con sus hijos varones y con mi hermano también, el mayor, que llegó también a vivir en esa casa con él, pero conmigo no, nunca estaba mi padre adoptivo, y el cual yo me sentía siempre vacío, vacío, y yo no sé por qué siempre desde niño, siempre quería sentir un abrazo de alguien, de una persona mayor. Me sentía necesitado de ese abrazo. Y cuando yo ya caigo en este tema de que mi hermano adoptivo, el mayor, me comienza a abusar de mí, entonces yo salgo desde ese entonces a las calles a buscar ese amor. Yo ya comenzaba desde los muy temprana edad, literalmente, a buscar sexo, no prostituirme por dinero, sino a buscar sexo en las calles, Sí. inclusive en mis compañeros de colegio, con mis profesores, y llegó a un punto que ya hacía o tenía relaciones sexuales con mis primos, con mis tíos, de un vínculo familiar, y vivía esa vida, vivía tú. Sí, se fue un poquito Oh, perdón, vivía frente a la casa donde yo vivía, y con él era el que más practicaba mi vida sexual, ¿no? Una vida sexual, homosexual con él durante muchos años, más o menos desde mis 6 años, desde la edad de 6 años hasta los 15 años de edad. Wow, fueron muchísimos años, muchos. Sí, fueron muchos años del cual eh, la familia adoptiva, de los tíos de la parte adoptiva, ellos se daban cuenta. Ellos no querían inclusive que yo estuviera con mis primos adoptivos, porque ellos mandaban indirectamente palabras como vulgares dando a entender que yo ya era homosexual. Y eso me apartaba a mí de la familia. No, yo nunca he tenido una paternidad, una imagen paterna clara de padre. ¿Para qué mi padre nunca nos ha pegado, mi padre adoptivo? Pero él nunca se ha acercado a mí a darme un abrazo, a decirme, hijo, te quiero. Nunca lo escuché. Y eso me hacía a mí buscar. Por ejemplo, cuando mi mamá adoptiva me pegaba, yo Ujú. buscando ese cariño, yo me iba al cementerio y le discutía a mi padre, a mi padre biológico que estaba muerto, y le decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué eres un mal padre? Mira,
esta señora me maltrata y tú no estás aquí para ayudarme. ¿Dónde estás? De verdad, verdaderamente te odio. Y le dije así con todo el dolor, lloraba frente a su tumba y qué bueno que te hayas muerto porque eres un mal padre, porque me has dejado solo, porque de mí abusan y hacen lo que quieren y tú no estás aquí para ayudarme. A la buena hora que te hayas muerto, le dije, y me salí llorando del cementerio en muchas ocasiones cuando yo era niño y viví estos tipos de abuso sexual. Cuando mi madre me pegaba infinidades de veces, me pegaba y me golpeaba tremendamente, me golpeaba la cabeza y con lo que encontraba en el camino me golpeaba, sea con un martillo, sea con un palo, con una correa, sea con lo que ella encontraba, me pegaba. Y eso yo guardaba ese dolor en mi corazón y decía, un día voy a ser grande y me voy a escapar de casa. Qué impresionante. Y sí te escapaste de casa, ¿verdad? Claro, cuando, bueno, entonces yo viví esa vida y cuando yo estuve en la secundaria, yo tenía más conexión con mis compañeras con mis compañeras mujeres, pues, ¿no? Sucede que cuando yo estuve ya en casi la edad de 15 años, en tercer año de secundaria, algo pasó en mi vida. ¿Qué te digo? Hubo un paro de profesores en todo el país y del cual nos mandaron a casa porque no, los profesores estaban haciendo huelga por un tema de salario o algo así. Y entonces, no sé si se acuerdan del primo que les estaba contando de que Sí. con él practicaba. Ok, una ocasión, yo no sabía que él había conocido a Jesús. Yo no sabía que él había entregado su vida a Jesús. Y yo estuve afuera de la casa, y él me dice, vamos, acompáñame, me dice él. Y yo pues pensé, como no conocía al Señor, pensé que me estaba diciendo, vamos a una casa para tener relaciones sexuales. Eso era mi idea. Y vaya con la sorpresa, cuando me voy, entramos a una casa y me dice, quiero presentarte a mi suegro, me dice. Y yo le dije, me quedé frío porque yo pensé que eso no eran los planes. Entonces el suegro me dice, siéntate, me dice, y me comienza a hablar la parábola de la lámpara que se pone encima de la mesa y no debajo de la mesa, ¿no? Me comienza a hablar de esa parábola. Y cuando esta persona mayor me hablaba, yo sentí algo diferente en mi corazón, que no sé hasta el día de cómo explicarlo, y cada palabra que él me hablaba del Señor, mi corazón sentía algo que no sé cómo explicarlo. Entonces él comenzó a hablar todo ese día la palabra del Señor, ese momento, y me hace una pregunta que nunca había escuchado. Me dice, ¿quieres entregar tu vida al Señor? Me dice. Y yo le digo, sí, sí quiero entregar mi vida. Y él hace una oración y él me dice, desde ahora eres un hijo de Dios, me dijo. Y ¿sabes qué? Hay fiestas en los cielos. Y cuando yo salí con mi primo ya para mi casa, en todo el camino que estaba yendo a mi casa, yo miraba el cielo y decía, pero ¿dónde está la fiesta? Pero sentía un gozo que nunca había experimentado. Claro. ¿Y después qué ocurrió? Entonces, cuando vuelven de nuevo las clases, todas mis compañeras y algunos compañeros que estábamos perdidos en el Señor, no sé qué pasó, pero Dios había tocado a mis compañeros jóvenes, y cuando volvimos a clase, mis compañeros, todos hablábamos del Señor, teníamos un mismo lenguaje y estábamos tan contentos de que Dios había entrado a nuestras vidas y que hablábamos del Señor en el colegio y todo eso, pero yo todavía tenía esa lucha interna con mi identidad sexual. Luchaba bastante, aún creo que recién entendí la lucha. Recién entendí de que eso lo que estaba viviendo estaba mal y ahí tenía que luchar, pero cuando yo llegaba a casa, el problema era en casa. Mi madre adoptiva me hacía la vida imposible cuando yo le hablaba del Señor. Me insultaba, me pegaba. Me dijo en una ocasión, delante de mi primo que me llevó a los caminos del Señor, me dijo, ya me tienes harto. Por tu culpa, mi familia se está destruyendo. No me amargues porque ahorita agarro petróleo y te echo y te quemo a ti con toda tu vida porque estoy harto de ti, de verdad. Estoy harto porque tú estás destruyendo a mi familia. Y eso a mí me dolía y me daba miedo. Y yo esperaba terminar mi secundaria. Cuando yo dije, voy a terminar mi secundaria, voy a agarrar mis maletas y me voy a retirar de casa porque no quiero vivir más acá, dije. Así es.
Entonces, Ujú. ¿te fuiste de casa a qué edad? Cuando yo termino mi secundaria a los 16 años, yo me levanto una mañana y no sabía dónde ir. Me levanto como de costumbre porque siempre varía la casa, agarro unas cuantas cosas, agarro mi Biblia y me pongo a orar. Y dije, Señor, yo no sé a dónde voy a ir, yo quiero que me guíes. Entonces me salí de casa, me salí sin rumbo. Entonces yo he estado como 2 días deambulando por la ciudad sin saber qué hacer. Me aparté eh, ya por completo de mi familia. Llegué a, ¿cómo se llama? Al puerto de mi ciudad y allí conocí a una persona que me había ilusionado algunas cosas. Esa persona al final en el puerto me robó todas mis cosas y yo me sentí solo, triste, sin saber qué hacer, pero por cosas de la vida, yo no sé cómo, eh, encuentro a una persona que me invita a un viaje a una ciudad de mi país, a la ciudad de Iquitos. Entonces yo viajo a la ciudad de Iquitos y ahí en esa ciudad es cuando yo comienzo a alejarme de los caminos del Señor. Ahí es cuando, por decirlo así, es cuando ingreso nuevamente, pero ya de una manera diferente a la vida homosexual practicando. Cuando yo llego a la ciudad de Iquitos, yo no tengo familia ahí, no tengo nada, y por la necesidad que tenía que comer y todo eso, yo me iba a la ciudad, a la plaza principal, literalmente a los 2 primeros días cuando yo estuve en la ciudad de Iquitos, yo no tenía que comer. Dormí en la plaza, dormí en las calles y un día, eh, ya tanta hambre que tenía, le dije y clamé al Señor, Señor, quiero comer, tengo mucha hambre, necesito comer, no he comido 2 días, ¿dónde estás tú? Ayúdame. Y bueno, y así, y como yo no podía encontrar un trabajo porque era menor de edad, lo más factible que hice es dedicarme desde ya, por decirlo así, por primera vez a la vida de prostitución en la ciudad de Iquitos. Ujú. ¿Cuántos años estuviste ejerciendo la prostitución? Bueno, en Iquitos cuando yo he estado, literalmente yo he estado solamente 2 meses. De ahí viajé a otra ciudad de Yurimaguas y en esa ciudad eh, no practicaba como un negocio, sino cada vez que necesitaba, porque a veces yo encontraba trabajos y me apartaba de la prostitución, pero yo literalmente, yo sí seguía esa vida homosexual todavía, esa vida practicando. Ok. Y supongo que a causa de todas estas situaciones, de tanta práctica con no sé cuántos hombres, no sé si tú tengas alguna cifra con cuántos hombres te acostaste, perdón la palabra. Sí, esa cifra yo lo hice en una ocasión porque cuando ya pasa un proceso de restauración, años más adelante, nos decía, ¿no? Para saber con cuántos, y más o menos se había contado un aproximado de 900 o 900 personas Wow. Sí, hombres de todas las edades, supongo, ¿verdad? de todas las edades, de todas las edades. Ajá. Fíjate nada más, 900 personas, varones, con los cuales tuviste una relación sexual. Y supongo que a causa de toda esa promiscuidad, por llamarlo así, o de todo de vida loca que llevaste, supongo que contrajiste algunas enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Sí, cuando yo ya estuve, por muchos motivos, yo llego a la ciudad de Lima y en la ciudad de Lima yo conozco a un joven. Este joven que conocí, también homosexual, él me hace y me introduce a la vida homosexual más. Él me hace conocer los saunas, las discotecas cristianas, los bares, y él me hace cambiar mi forma de hablar, mis gestos, mi vida por completo, ¿no? Entonces, y yo en muchas ocasiones soy consciente que yo no me protegía. Una ocasión, yo ya estando en ese camino, me comencé a sentir mal y me fui al hospital y me dijeron que había contraído sífilis.
sífilis, si no me equivoco, y la licenciada me dice, ya, sífilis, había contraído sífilis, también había contraído gonorrea, porque me dolía insoportable el dolor. Me pusieron muchos medicamentos y la licenciada me dice, ten mucho cuidado, porque cuando ya una persona ya tiene estas infecciones, estas enfermedades, estas infecciones, es un paso muy rápido a contraer el VIH, me dice. Wow. Qué impresionante. Entonces, cuando te dice eso, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo quedaste tú ante esta situación de estas infecciones? Cuando yo me enfermo, yo para ese entonces yo ya había vuelto a los caminos del Señor y estaba en una congregación, estaba buscando al Señor y mi pastora me dice que yo tome conciencia de esta situación. Entonces, ¿qué sucede? Yo asistía a la iglesia, más no le había entregado por completo mi corazón de nuevo al Señor. Claro. Y entonces como yo no buscaba todavía con todo mi corazón al Señor, en mis momentos de declives de fe, cuando me sentía bajo espiritualmente, yo salía de nuevo a buscar esta vida y de verdad no tenía conciencia o no era sensato en pensar en cuidarme cada vez que yo tenía relaciones sexuales. Lo que sí venía a mi mente, y pienso que es una idea mala de mi parte, es que yo decía, no importa lo que yo haga, igual, y así me contagie de cualquier enfermedad, yo sé que Dios un día cuando yo me arrepienta me va a sanar, así que yo voy a disfrutar mi vida. Y siempre tenía esa idea, y esa idea hacía de que cada vez que yo, por ejemplo, me iba a un sauna, a veces en ese sauna o cuartos oscuros o discotecas que había en mi ciudad, me acostaba pues con 10, 15, 20 y la mayoría con el cual yo nunca he usado preservativo. No me gustaba usar preservativo y no cuidaba mi salud en esa parte. Y es ahí cuando yo comenzaba, me imagino con el pasar del tiempo, si me preguntas quién me contagió, no tengo idea. Claro. Es un tema que no sé a quién decir. Por supuesto, porque eso ya era pues orgías prácticamente. Tener relaciones sexuales con 10 hombres al mismo tiempo, pues toda una orgía. ¿Cómo no ibas a contraer alguna enfermedad tan terrible, no? Claro, eso, como digo, yo estaba apartado del Señor y cometía, como dice la Biblia, ¿no? Actos vergonzosos, pues, ¿no? Y no tenía conciencia ese momento que estaba dañando mi cuerpo, estaba dañando mi salud. Lo único que quería era satisfacer mi necesidad, la necesidad pecaminosa sexual que en ese entonces yo estaba literalmente disfrutando. Por supuesto. Y entonces, en medio de esas infecciones, tú seguías pues dándole vuelo a la hilacha, como decimos aquí en México. Y también sé que te ibas a vivir con un varón con el cual pensabas, no sé si en casarte o no, pero por lo menos sí vivir juntos por muchísimo tiempo. ¿Qué pasó con esa relación? Bueno, yo a la edad de 19 años conocí a una persona que se llamaba Reinaldo. Y bueno, este era una persona mayor de una posición económica muy buena y él me había ofrecido, él estaba saliendo él estaba ya literalmente solo porque su antigua pareja había fallecido en un accidente y él me decía que me miraba a mí las cualidades de su expareja que estaba difunta. Entonces a los 19 años comienzo a salir con él me comienza a hablar de una relación muy seria y todo eso, hasta el punto que íbamos a salir a vivir. Ahí íbamos a comprar un departamento, nos íbamos a vivir juntos y íbamos a hacer nuestras vidas. Y yo estaba así más o menos con él como 3, 4 meses. Entonces, 2 días antes, ya más o menos, un día antes ya para yo irme a vivir por completo a su casa, yo en la casa donde yo vivía era un restaurante y yo trabajaba como mozo y la jefa de ese restaurante conocía mis entradas y salidas en mi vida pasada, no sabía que yo salía a las calles con otros chicos mientras estaba con esta persona. ¿Qué sucede? Que yo
una noche converso con él y él me dice, mañana vamos a irnos a vivir a nuestro departamento juntos y vamos a hacer nuestras vidas. Él había ya todo preparado porque él tenía mucho, literalmente, poder adquisitivo y dentro del estado también de mi país tenía cierto poder. Y él me decía, la carrera que quieres estudiar, vas a estudiar, vamos a ser profesionales y vas a hacer nuestras vidas. Y yo estaba tan contento. Llego a mi cuarto y no sé, me comienza a agarrar una necesidad profunda de querer orar al Señor y contarle lo que estoy pasando con Reinaldo. Pero digo, pero ¿por qué me vino esto a mí si yo estaba apartado del Señor? Pero decidí seguir mi instinto y me pongo y me postro en ese cuarto y le digo, Señor, te cuento que he conocido a Reinaldo, yo quiero saber qué piensas tú de esto, me voy a casar con él, voy a vivir junto con él, y yo te pido que tú nos guardes a los dos. Y no se le comenzaba a hablar al Señor. Entonces, al día siguiente me levanto y de repente tengo un problema con la dueña del restaurante, y como yo me sentía seguro de mi vida y todo eso, yo digo, pues entonces me retiro de tu casa. Y yo le llamo a Reinaldo, le digo, Reinaldo, ven, recógeme del restaurante. En eso parece que nos cruzamos información y Reinaldo me dice, ven a mi trabajo. Y algo habrá pasado que él decide venir a mi trabajo. En eso que nos cruzamos, la señora del restaurante le comienza a contar mi vida pasada y todo eso, ¿no? Y ya pues, él me llama y me dice, mejor nos vamos a encontrar en la noche. Voy en la noche a su casa y él me dice, ¿sabes qué? Yo para ese entonces yo ya había perdido, no tenía dónde vivir, pero yo me sentía seguro con él. Y él me dice, Claro. lo he pensado y yo me he enterado que tú no eres para mí. Así que mejor lo vamos a dejar ahí, tú sigue tu vida y yo no quiero saber nada más de ti. Así que olvídate de mí, sigue tu camino, vete a practicar tu vida con otros jóvenes, con otras personas, pero yo contigo no quiero nada. Y cuando él me dijo eso, yo me sentí vacío, me sentí solo, me sentí triste, me sentí en la nada, porque estaba en la nada, pues, porque yo había dejado el trabajo, no sabía dónde vivir, él supuestamente me había prometido una estabilidad emocional, económica, relacional, y todo se dio esa situación. Y yo pienso que Dios en ese momento ha permitido que sienta ese deseo de orar, porque si no, tal vez estuviera ahorita perdido, ¿no? Pienso. Claro, sí. Sí, así es. Entonces, después de Reinaldo, ya, ¿qué pasó? ¿Volviste a tener parejas? Obviamente, supongo que de nuevo empezaste con tu vida homosexual, promiscua. Sí, cuando ya termino con Reinaldo, más o menos a la edad de 20, 21 años, me sentía muy triste, llegué a la casa de un tío y yo tenía una tía ahí. Y le cuento a mi tía, y mi tía que era cristiana, es cristiana, me dice, hijo, quiero que seas franco conmigo, me dice. Sí, tía, le digo, tú tienes problemas de identidad sexual, me dice, ¿no? Sí, porque, bueno, yo tengo en mi congregación donde yo estoy, me dijo una hermana que se llama, que ha sido ex lesbiana, me dijo, y que tiene un grupo que apoya, me dice, a personas, a cristianos que tienen esta lucha con identidad sexual. Y me dijo, y todos los sábados ella hace reunión, te doy la tarjeta para que vayas. Ya le dije, entonces me dio y yo esperé entusiasmadamente ese día, llegó el día sábado. Y bueno, ahí conocí a una de las personas que para mí es muy importante en mi vida. Conocí a uno de los líderes, a Martín Riquelme, yo le conozco a él. Y él ese día se acerca a mí y me comienza a hablar. Y cuando Martín comienza a tratar conmigo, yo sentí que Dios le había puesto a este varón para que me ayudara a volver de nuevo a sentir ese amor, a que tener esa esperanza de que Dios me podía cambiar. En ese grupo yo estuve asistiendo cerca de buenos meses. Martín me estaba aconsejando, pero el problema era de que yo no era en muchas ocasiones sincero con mi líder. Yo no me gustaba mucho rendirle cuenta de mi vida, y él como líder me decía, tienes que rendirme cuenta para saber cuáles son tus luchas, cuáles son tus caídas, cuál es tu proceso para saber en qué área estás fallando para ayudarte. Y eso a mí a veces me incomodaba y yo no le contaba mucho.
Así que estuve más o menos en el ministerio como tal vez un año, ¿no? Pasando un proceso entre subidas y caídas, y estaba así. Hasta Ujú. que a la edad de 22 años más o menos, yo llegué a tal punto de pensar de que para mí no es esta vida y no puedo cambiar. Yo mejor me vuelvo al mundo y me decido retirar por completo del ministerio y de la iglesia y comienzo mi vida hasta la edad más o menos de 25 años. Mm. Vuelvo a tener de nuevo parejas, vuelvo a las andadas, vuelvo de nuevo a tomar, a fumar, a los saunas, irme a las discotecas, vuelvo de nuevo a hacer, inclusive muchas veces me iba por las calles buscando, buscando ansiosamente acostarme con quien sea, que aunque me daba Ujú. el pase, yo lo hacía en cualquier lado. Wow. Sí, qué impresión. Y fíjate que estoy pensando en todo este ambiente en el que estuviste metido. Supongo que también le entraste a las drogas. Sí, bueno, no es que le había entrado, solamente en 2 ocasiones me habían hecho probar, pero ahí Ah. me daba mucho miedo porque yo ya había conocido a mucha gente que me habían dicho que les había dado ciertas sobredosis y les había dejado marcas en el cuerpo y eso a mí me daba miedo. Entonces, yo más era el cigarro, al cigarro y al alcohol, cualquier tipo de alcohol, cigarro, alcohol y sexo, Ok, eso era lo más que tú llegabas, ¿no? a lo Más más que que las me llegaba. drogas, sí. Entonces, en qué momento de tu vida tú ya sabes que estás infectado de VIH? Ok, entonces lo que sucede es esto. Yo tengo una última pareja en el año 2, cuando yo tenía 23 años. Yo para ese entonces, yo me sentía muy bien. Estaba con esa pareja cerca de un año y de ahí nos hemos separado y nos hicimos amigos. Él trabajaba para esos grupos ONGs que te llevan para que te saquen sangre, estudio y puedan evaluar, ¿no? Para buscar, entre comillas, como dicen ellos, una medicina que haga efecto para el VIH. Era como más o menos lo que hacen el movimiento homosexual, así como ONGs que tienen diferentes partes del mundo, ¿no? Donde reclutan gente para que hagan exámenes y todo eso. Bueno, yo estaba normal así un día, común, como cualquiera. Me dice, Fidel, me dice, quiero que me hagas un favor. ¿Sabes qué? Necesito llevar más o menos 5 personas. Me dice, ¿crees que pueda contar contigo para hoy día en la tarde, posible un jueves en la tarde? Me dijo, para hacerte análisis. ¿Qué me vas a hacer? Le digo, no, solo te van a hacer análisis y te van a dar un bono de $20, me dijo, por los análisis. Yo en sí yo no quería irme, pero ¿qué sucede? Como él se había portado muy bien conmigo, ha sido un buen chico, independientemente de los buenos o malos momentos, entonces ya accedí. Y me voy como cualquier, me voy, llego y me dicen, llegamos a esta ONG y me sacan los análisis. Bueno, me dice, hay que esperar, me sacan como cerca de las 5 de la tarde y ya. Me dijeron, primero dice, ¿sabes qué? Ya salieron el primer análisis, me dice, sobre RPR o sífilis, que se dice. Y hemos encontrado que estás infectado, me dijo. Pero eso no hay problema, eso se sana, eso se hace tratamiento con ampollas, pero lo que hay que esperar, me dijo, es el examen rápido, me dijo, de VIH, me dicen ellos, supuestamente. Y yo estaba pues esperando ahí y lo normal es que un enfermero o un colaborador ahí sale y te llame. En este caso salió, por decirlo así, el gerente o el administrador, el encargado de la misma ONG, me dice Fidel Rengifo. Sí, le digo yo, ¿crees que puedas pasar a mi oficina y conversar? Claro que sí, me dice. Y él se agarra a mí. Yo nunca hago eso porque no es parte de mi labor, me dijo, porque acá tenemos muchos consejeros, pero he sentido el deseo de conversar contigo, me dice. Y le digo, sí, ¿qué ha pasado? Le digo yo, mira, tu primer análisis ha salido de enfermedades infecciosas, de transmisión sexual ha salido positivo, me dijo. Mm. Ahora te voy a dar una noticia, me dijo, que va a marcar tu vida por completo, hijo, me dice. Él era una persona mayor y me dice, ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho un examen de VIH rápido
y los resultados son positivos, me dijo. Y cuando él me dijo, yo comencé a quebrarme, a llorar, y me dijo, llora, haz lo que quieras, me dijo, y él me abrazó, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y decía, ¿pero por qué yo no podemos hacer? Pero él me dijo, todavía hay una esperanza. Los exámenes de prueba de rápida, me dijo, a veces no son 100% seguras. Hay un examen que se llama el examen de ELISA. Si en el examen de ELISA vota positivo, no hay nada más que hacer, me dijo. Ahí sí, ya no hay más esperanza. Ahí el examen de ELISA es el examen en el cual nos muestran cuántos tipos de virus tienes en el cuerpo o qué tipos de virus conforman esta enfermedad, me dijo. Entonces yo aquella noche salí llorando, desesperado, con mucho dolor en mi corazón y me sentía indigno en ese momento de llamar a los amigos que en algún momento me aconsejaron de los caminos del Señor, que no me aparte, que busque al Señor, pero ya estaban hechas las cosas. Me sentía muy vacío. Entonces llamé a mi familia y mi familia no supo manejar la noticia. Todos mis primos se enteraron, del cual más adelante pasó como una especie de discriminación porque ellos no querían que me acerque a ellos, que no coma con ellos, que no tome agua Ellos querían que yo ande con mi plato, con mi vaso, con mi tenedor en todos lados. Okay. Entonces cuando la persona que ya me guía, yo espero pues me lleva a otra ONG mucho más avanzada, y en esta ONG más o menos me dicen, me sacan unos análisis, ahí conozco a varias personas y me dice hay que esperar un mes. Dentro de este mes me dijo si sale los resultados, ya estos resultados salían con el Instituto Nacional de Salud, que sí era muy, muy confiable. Y yo ese mes he esperado de verdad con cierta esperanza. Dije, yo sé que va a ser algo positivo, que no va a salir nada. Bueno, llegó el mes, me voy con mi última expareja, me voy con él, le dije, acompáñame, ya, vamos, me acompañó, me fui y me lleva donde un médico, pero primero me hacen pasar por el psicólogo. Me imagino que el psicólogo ya sabía los resultados y él me comienza a hablar que hay nuevos tratamientos, que con el pasar de los tiempos se van a encontrar nuevas medicinas y bla, bla, un montón de cosas. Cuando yo llego al médico, el médico me dijo, estos son tus resultados, toma. Verdaderamente, según los análisis que tenemos, que hay en nuestras manos, tú más o menos has contraído la enfermedad hace 2 o 3 años atrás, está en tu cuerpo, me dijo. Y yo obviamente volví a llorar, a quebrantar mi corazón. Dije, mi vida está perdida, ya no sé qué hacer. Me sentía totalmente vacío, totalmente, sentía como había visto tantos videos, sentí que yo me voy a morir. Lo primero, mi vida está para morirse. Claro, así es. Fíjate, nada más 3 años infectado y probablemente infectaste a muchos, ¿verdad? Sí, porque obviamente tú no lo sabías también. No, Wow, claro. es que es impresionante la manera en cómo algunas ideologías siguen fomentando esta situación de vida, siguen estando y aprobando leyes y lo único que están haciendo es llevar a la gente a la muerte y no solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Sí, Posteriormente, claro, obviamente te enteraste, lloraste, no podías ya hacer nada porque, como todos sabemos, no hay cura para el SIDA, ya han pasado años y no se encuentra nada. Se toman retrovirales, pero pues hasta ahí, ¿no? Para controlar un poco. bueno, para entonces, ese año fue el año 2011. 2011 yo me entero de esto. Entonces yo llamo a mi líder, ¿no? Yo le llamo una ocasión a Martín, le comento, ¿sabes qué? Le digo, no, me siento triste, puedo conversar contigo. Martín estaba literalmente un poco molesto y con mucha razón porque yo le había engañado muchas veces y él invertía su tiempo para que yo sea restaurado de esa vida porque Dios lo había restaurado tremendamente a este siervo.
Entonces, yo converso con él y le cuento, sabes que me detectaron esto, yo no sé qué voy a hacer, y me dijo, no, entrégaselo al Señor, vuelve a pasar tu proceso, y ya Dios va a hacer el milagro, ¿no? Ya Dios hará lo que tenga que hacer. Entonces yo, como me sentía triste, solo, decidí, yo para ese entonces vivía en la capital de mi país, y yo decidí volver a la ciudad donde estoy ahora, mi ciudad natal, a Pucallpa. Cuando yo vuelvo a la ciudad de Pucallpa, toda mi familia ya se sabía, todos mis primos sabían, no le habían guardado cierta discreción, y lo que más me dolía ya no era lo que yo sabía de la enfermedad, sino la discriminación que tenía. ¿En qué sentido? Mi mamá no quería, mi mamá tal vez en su ignorancia, ella no quería que yo tocara el plato de mi hermano, ni la taza de mi hermano, quería que yo utilizara mi propia ducha, mi propio baño. Cuando había reuniones familiares, mis primos me decían, tú no debes comer esto, tú no debes comer aquí, tú no debes comer allá, tú no tomas esto. Y yo eso a mí me hacía sentir de cólera, me hacía sentir menospreciado, que me estaban literalmente que me hacían a un lado de su familia, a un lado de la familia. Y eso a mí me dolía bastante. Y como yo no podía aguantar todo eso, yo una vez más decido volver a la capital, a la capital de mi país, y me doy rienda suelta por 2 años más o menos, en esta vida. No, soy sincero que no recapacito. Dije, bueno, si tengo que morir, voy a morir, pues, ¿qué voy a hacer? Ya está hecho, y comienzo a vivir esta vida, comienzo a vivir de nuevo una vez más, sin protección, sin ningún tipo de nada. O sea, practicaba una vida sexual de una manera sin protección, sabiendo que yo ya tenía esa condición. Eso fue más o menos hasta el año 2015, más o menos. Ujú. Después de eso ya decides entregar tu vida a Cristo definitivamente. Claro, en el año 2015 yo sentía que sí, de vez en cuando yo, no sé, que yo escuchaba algunas cosas, siempre quería volver a los caminos del Señor, pero no podía. En el año 2015 sucede algo que marcó mi vida. Mira, cuando yo estuve en los caminos del Señor al principio, yo oraba mucho por mi familia, y para la gloria del Señor, mi padre biológico se había convertido a los caminos del Señor ya 5 años más o menos, y él oraba por un milagro porque le habían detectado diálisis, pero el Señor no quiso sanarlo, se lo llevó a su presencia. Y bueno, yo quería pues abrazar a mi padre, ¿no? A pesar que estaba, mi papá falleció, yo vuelvo a la ciudad de Pucallpa en el año 2015. Yo no pude despedirme de mi padre, sino ya estuvo muerto, lloré en su ataúd, lo enterramos. Y bueno, y yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? El Señor estaba muy pronto a venir, muchas cosas me venían. Entonces, al día siguiente, diré disculpa, a los 3 días que ya le enteraron a mi papá, yo voy a la casa de mi madre biológica, porque para ese entonces yo ya vivía con mi madre biológica. Vuelvo, entonces, ¿qué sucede? Mi mamá tenía un terreno en otro distrito de la ciudad, y siento ese deseo de nuevo de orar. Entonces yo voy a ese cuarto y comienzo a orar, y le digo, Señor, yo no sé para qué me has traído de nuevo a mi ciudad. Yo no sé qué quieres conmigo. Yo no sé si tú me vas a dar una oportunidad de sanarme. Yo no sé, yo me siento desorientado, me siento sin rumbo. Yo no sé qué voy a hacer, Señor. Y me acuerdo que yo le dije, si tú quieres, dame una oportunidad. Y es que ya tarde me puse a orar y le dije, Señor, si tú quieres, dame una oportunidad. Por favor, dame una oportunidad para servirte, le digo yo. Entonces, en el año 2015, converso con un pastor y le comento. Y yo para ese entonces me gustaba mucho leer la Biblia, me gustaba mucho. Y él me dice, yo siento un profundo deseo de querer servir al Señor. Comienzo a asistir a una congregación, y a los 3 meses llega una persona que nunca lo he conocido, se pone a orar y me toca en mi pecho y me dice, me da una profecía, ¿no? Y me dice,
dentro de pocos meses vas a estar frente a un pueblo liderando, me dijo, enseñando la palabra. Y se fue. Y ya, pues no, yo ya escuché la profecía, normal. Y algo sucedió, yo estaba sin trabajo, pero buscaba al Señor, clamaba al Señor, ayúdame. En los momentos difíciles clamaba al Señor. Y algo se dio de que no sé qué pasó, sentí un deseo profundo de querer ir al terreno de mi hermana y me pongo a orar. En esa tarde yo me pongo a orar y cuando yo me pongo a orar siento el deseo de que Dios, el Espíritu de Dios me dice, aquí levanta una obra. Y yo converso eso con un pastor y me dice, hijo, si Dios te ha mandado, me dijo, vamos a ver, pues me dijo, ya. Pasaron las semanas y yo no tenía recursos económicos, no tenía nada, no tenía nada, ni siquiera un lápiz. Y dije, Señor, si es tu voluntad, tú sabes que yo no tengo plata, si es tu voluntad, tú provéame todo lo que necesito. Yo no sé qué necesitaré, pero provéame. Hermana, no sé cómo, pero semanalmente, no sé cómo, pero me llegaban el dinero para comenzar a hacer la obra. Me llegaba el dinero, inclusive le dije, Señor, quiero que me pongas maestros de escuela dominical para que me ayuden a enseñar a los niños. A la semana vinieron 2 hermanas para apoyar y de un momento, en menos de 3 meses, la iglesia éramos 40 miembros. Wow. Miembros. Entonces, pero, claro, 40 miembros. ¿Y qué sucedió? Pero al mismo tiempo tenía la presión de la familia, presión de mis hermanos, porque yo no trabajaba, yo no me había hecho una carrera, no había hecho nada. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo siento que no es el momento, perdóname, me voy a dedicar a estudiar una carrera, y a estudiar una carrera, después que termine la carrera te voy a servir. Se cierra la obra, me pongo a estudiar en el instituto, termino el instituto, y cuando termino el instituto, pues vuelvo a recordarme de la promesa que le hice al Señor para servirle. Entonces es ahí cuando yo, en el año 2017, yo vuelo de nuevo a la ciudad de Lima y me pongo, días antes, yo tenía ese profundo deseo de trabajar en estos tipos de ministerios de donde Dios me estaba sacando, donde Dios me estaba ayudando. Pero como yo ya me había apartado muchísimos años del ministerio, creo de Lima, entonces le llamo de nuevo a Martín, a mi líder, y yo, Martín, ¿puedo conversar contigo? Le digo yo. Entonces yo me acerco y le digo, Martín, pero antes yo le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad esto, tú vas a hacer que Martín me mire con otros ojos, Martín me dé la esperanza de trabajar en el ministerio. Y le comienzo a contar a Martín, le digo, ¿sabes qué? Quiero trabajar en eso, en el ministerio. ¿Por qué no abrimos un anexo en Pucallpa? Y Martín me dice, ¿y cómo están en los caminos del Señor? Yo ya estoy buscando al Señor, me dice, mira, porque tú me has mentido muchas veces, pero voy a confiar esta vez, una vez más en ti. Y esta es la última oportunidad que te doy, me dijo. Entonces Martín me comienza esa oportunidad y yo vengo con ese anhelo y Martín es el que me comienza a ayudar a estudiar algunos cursos de unos ministerios como el Ministerio de Restauración, los cursos que tienen estos grupos que nos ayudan. Y así comencé de nuevo a buscar al Señor. Wow. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Él siempre nos dará todas las oportunidades, si es que las aprovechamos también. Claro, eso es cierto. Y estábamos así buscando al Señor. Ahora, para ese entonces, yo ya había comenzado el tratamiento, porque ya mis familiares pensaban que yo no quería tratamiento, pero los médicos siempre se asombraban. Tienes ya cerca de 7 años o 5 o 6 años sin tratamiento, pero tu CD4 está muy alto. Tú deberías tener un CD4 bajísimo, pero tu CD4 está muy alto. No sé cómo explicarte. Yo de médico no sé cómo explicarte que tienes un CD4 muy alto, me dijo, y estás muy bien. No ameritas, me dice, el tratamiento. Pero tanto insistencia por los familiares, un médico me dice, vamos a comenzar el tratamiento contigo. Comienzo el tratamiento en el año 2017.
Entonces, en ese año, del año 2017, comencé a tratar, mientras estudiaba, estaba tomando las medicinas, todo eso, pero yo pienso que en su amor, la Biblia dice, ¿no? Que todo lo que el hombre siembra, eso un día ha de cosechar. El Señor nos perdona, nos da la oportunidad de restaurarnos. Lo más importante es que Él nos perdona todos nuestros pecados y nos hace acepto. Pero también dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso en algún momento ha de cosechar. Entonces, tuve que cosechar para aprender, como dice la Biblia, que de nadie se puede burlar del Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso ha de cosechar. Entonces, en el año 2018, algo cambió en mi vida. Yo estuve buscando al Señor y de un día menos pensado, yo me comencé a sentir medio mal. Comencé a sentir, me iba a mi cama como a las 10 de la noche y me venía un dolor medio raro que me hacía sacudir en mi cama y yo comenzaba a tener miedo. Decía, ¿por qué tengo esto, este dolor? Así, durante una semana, en esa hora, todos los días me venía un dolor que me hacía sacudir mi cuerpo, me sacudía, y yo no sabía qué tengo. Yo estaba con los tratamientos. Entonces, ¿qué sucede? En el año 2018, en el 2018, por cuestiones de un amigo, vengo a un lugar un poco lejos de la ciudad, a un distrito, y me dice que allí iba a haber unos terrenos para adquirirlos, para invadir. Entonces yo voy con ese grupo a invadir esos terrenos. El primer mes yo estuve ahí, me dieron un lote de terreno donde ahora ya es mi casita, gracias a Dios. Pero como es una invasión nueva, todos teníamos que hacer faenas. Y un domingo por la mañana nos fuimos a hacer faena a una zona donde inundaba. Y cuando yo estuve entrando por la cocha, una astilla de un palo ingresó por las botas hacia mi pierna. Y yo sentí un dolor horrible cuando me ingresó. Dije, es un dolor normal. Desde ese entonces, a la semana, yo comencé a caer en cama. Wow. Como viste, las fotos que te he enviado, me comenzaba a hincharse las piernas. Se me hinchaba las piernas totalmente a tal punto que me salían postemas y me venían unos dolores horribles que no sé cómo explicarlo. No podía mover las manos, no podía caminar y todos creían acá en mi ciudad que era brujería, ¿no? Pero yo no sabía, Señor, decía, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué, Señor, me permites tanto sufrir? Tengo tanto dolor y yo lloraba y los vecinos acá me auxiliaban en los momentos difíciles. Una ocasión, yo vengo del hospital y me dan un medicamento. Este medicamento me comenzó a hacer perder la noción del tiempo. Yo sentí que me estaba yendo ya. Yo dije, ya me voy con el Señor, me voy. Y vino una hermana en Cristo y se puso a orar por mí ese momento. Dijo, no te vas a ir, porque no es la voluntad del Señor. El Señor ha permitido que todo esto pasaras para que aprendas que con el Señor no se juega. Así es. Entonces, desde ese momento, mi salud comenzó a declinar. Me comenzaban a salir heridas por todo el cuerpo. En algún momento yo me mordía las manos. Entonces voy al hospital y los especialistas me dicen, te tenemos que internar urgentemente. Entonces voy ese día, me internan, pero yo me revolcaba del dolor y justo estaba ahí mi hermano biológico, el segundo, que es cristiano, y yo le digo, hermano, ayúdame, me duele tanto mi cuerpo. Y yo me revolcaba del dolor, me revolcaba insoportable. Mi hermano no sabía qué iba a hacer. Y yo decía, hermano, sácame de este lugar, no quiero estar en el hospital, llévame, por favor, no quiero. Y yo me mordía las manos del dolor, me mordía mis piernas hasta tal punto que le dije un día a una hermana, ya no ores para que Dios me sane, ora para que el Señor me lleve a su presencia. Yo me quiero ir de esta vida porque yo no aguanto tanto dolor. Así es. ¿Y después? Desde ese entonces, yo estuve así
entrando y saliendo en el hospital de emergencia. Ya los médicos sabían, entonces los médicos me hacen nuevos análisis y ahí es cuando me dicen, Fidel, estás comenzando en declive, me dice. El antiguo tratamiento que sí yo estaba tomando no está haciendo efecto en tu cuerpo, me dijo, y eso es peligroso. Y por un poquito te has salvado de irte de esta tierra, me dijo. Mira, estás mal de salud, hijo, me dijo. Estás muy mal. Entonces me comienzan a hacer nuevos análisis, pero aún así, en medio de eso, Dios me había permitido en el año 2017, 2018, 2019, viajar a la ciudad de Bolivia con dolor, a un congreso, a dar mi testimonio. Yo andaba con muletas, tenía que ponerme tramadol de 100 miligramos 3 a 4 veces por día. Me habían encontrado que tenía los discos desgastados del cuello de la columna, que tenía polineuropatía por causa de la enfermedad. Wow. Comenzaba muchos tratamientos, dolor. Había momentos en el cual no había para una medicina y yo clamaba al Señor, decía, ¿por qué me haces permitir? ¿Por qué me permites eso? Y un día tan triste estaba en mi corazón porque a veces no había medicina, a veces no había dinero para comprar, para hacer el tratamiento. Y un día me puse a llorar como a las 9 de la noche y le dije, Señor, llévame por favor, le dije. Ya no quiero vivir acá, ya no aguanto tanto dolor. Yo sé que te he fallado, pero dame una oportunidad de reconciliarme, aunque yo estaba buscando al Señor, y llévame. Haz que me eche a descansar y ya no despierte, Señor, y me vaya a tu presencia, le decía así. Aquella noche yo me eché a descansar y de repente escuché una voz en mi sueño que me decía, Fidel, aprende a descansar en mis promesas. Descansa en cada uno de mis promesas, me dijo. Yo me levanté. En ese mismo año vuelvo a ingresar de emergencia otra vez al hospital, me hacen una resonancia magnética y para ese entonces una tía y un primo también ingresan conmigo de emergencia. Mis tíos creían que yo me estaba haciendo el enfermo. Mi tía estaba muy grave, mi tía. Entonces, en el año 2019, mi primo, que estaba junto a mi costado, fallece. De ahí fallece mi tía. Y me retumbaba la idea en mi cabeza de que todos decían, el siguiente es Fidel. Él también ha de partir. Y eso me hacía sentir triste. Decía, Señor, ya llega mi hora, llega mi hora. Y yo clamaba en el hospital, dame una oportunidad. Yo me voy a levantar y voy a hablar de tu nombre. Pero por favor, perdóname. Y yo no me podía ni arrodillar porque me habían encontrado que yo tenía fibromialgia en los huesos. Desgaste. Estaba totalmente dañado. Todo, literalmente toda mi salud. Y desde entonces yo sigo andando, desde ese entonces yo sigo con estos dolores. Hay tiempos que estoy bien, hay días que estoy mal, hay días que estoy un poco con dolor muy fuerte. Pero en el año 2020, cuando viene el COVID, por cosas del COVID no me hacen exámenes nuevos. Cuando ya pasa el COVID, para el mes del 2021 me hacen nuevos análisis y ahí es donde me dicen, Fidel, te queremos dar una noticia, me dicen. Tú ya pasaste la valla, me dijo, y estás en tu última etapa. Wow. El tratamiento que estás tomando, este tratamiento ya no sirve en tu cuerpo. Lo único que nos queda es mandarte a hacerte un nuevo examen, el genotipaje, me dijo, y este examen vamos a ver si allí puedes encontrar nuevos medicamentos. En eso, como ahí ven en las fotos, los amigos que tenía, al menos en la fe, se iban al hospital a darme ánimo, a hablarme de Jesús, a hablarme del Señor. Y aunque en mi cuerpo, si te das cuenta, no se nota, ¿no? Que no estoy flaco por la gracia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque siempre le decía al Señor esto. Yo sé que Dios me escuchó. Decía, Señor, si tú tienes que matarme, si tú tienes si tu voluntad es que yo fallezca, Señor, que fallezca.
pero que la enfermedad no se gloríe en mi cuerpo, sino glorifícate tú, Señor, que en mi cuerpo no se note que la enfermedad me ha ganado, sino que tú, mi Señor Jesús, has ganado en mi vida. Y me acordaba de este texto bíblico, dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice la palabra del Señor. Ahí, como ven, estoy en la ciudad de Bolivia testificando de la palabra. Aún ahí estaba con tratamiento, estaba con mucho dolor, pero Dios en su gracia y misericordia me permite viajar junto a hermanos de otros países. Ahí está mi líder, al costadito está junto a él, es Martí, mi líder, el hermano, un gran siervo de Dios. Y me permite, pues, el Señor viajar, como ya les comentaba, a la ciudad de Bolivia, estando ahí. Mi último viaje que hice fue este año a la ciudad el año pasado, a la ciudad de Iquitos. Más adelante ahí está con un polo guinda, en el cual yo estoy en la ciudad de Iquitos, enseñando la palabra del Señor, enseñando. Dios me permite enseñar y testificar a las personas de que aún estando en esta última etapa, el Señor me sigue dando la fuerza, la fortaleza, y voy a ver la promesa del Señor de predicar un día su palabra y llevar mensaje de esperanza. Entonces, me hacen el último examen, y en el último examen encuentran que estas 3 medicinas que estoy tomando ahora, estas son las que supuestamente podrían dar cierta esperanza. Si estos medicamentos ya no dan resultado, ellos me dicen que ya no hay nada que hacer y esperar nomás la muerte hasta que el día que me toque, ¿no? Pero yo confío en que el Señor va a hacer su voluntad. ¿Y sabe cuál es lo más gracioso de todo, por decirlo así? Que desde que me dijeron eso, 2 días he estado pensativo. Después me dedico más tiempo a estudiar la palabra. Estoy más pensativo en otras cosas que ni me acuerdo si estoy sano o si estoy enfermo. No me acuerdo de eso, si hay dolor. Solamente cuando siento dolor me acuerdo de ese momento, pero después hago una vida normal. Le doy gracias a Dios que ahorita estoy estudiando en un seminario para teología, estoy haciendo licenciatura en teología, y me quiero seguir preparando más y más porque quiero llevar la palabra hasta donde el Señor me lo permita. Claro. Sí, pues muy impresionante porque ciertamente que te digan que estás en la última fase o etapa pues ya decida realmente, ¿no? Pues no está muy, pues no está muy padre eso. Pero yo veo que Dios te ha sostenido, veo tu semblante y veo que es Dios en tu vida, porque de otra manera, cómo podrías sobrevivir a todo esto si no fuera por el poder de Dios? Porque Dios te sostiene, porque Dios es tu sostenedor, porque Dios te ama y porque Dios tiene propósitos todavía para tu vida, porque estos testimonios tienen que llegar hasta lo más recóndito del mundo, y se tiene que dar cuenta la gente de que sí se puede, de que el cambio es posible por propia voluntad. No podemos obligar a nadie, desde luego, o sea, jamás lo haremos, pero Dios se presenta a todo aquel que Él quiere, y aquel que quiere cambiar, Dios lo hace posible. Entonces, híjole, Fidel, pues ha sido un testimonio bastante buenísimo. Entonces, justamente ahorita tú ya tienes una iglesia, ya estás trabajando en el ministerio, ya estás trabajando en la obra, y sí, con cansancio, con malas rachas, pero Dios es tu sostenedor, ¿cierto? Sí, amén, claro, claro que sí, hermana. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Dios me sigue permitiendo estando ahí, estoy trabajando. Ahorita yo me sigo preparando en el ministerio, creo, en estos temas de identidad sexual, me sigo preparando. Salgo muchas veces a las calles a repartir volantes, folletos para seguir hablando del Señor, las cosas que me da, y yo me sigo preparando. Lo único que pido al Señor siempre es que me dé cada día fuerzas, porque hay días que son días malos en el sentido de que me siento un poquito mal, pero en medio de eso yo veo la voluntad del Señor, porque no me ha permitido, como dice la Biblia, me ha sacado mi vida del lodo, del pozo de la desesperación, y me ha hecho escuchar alegría, dio alegría a mis huesos, alegría a mi alma, alegría a mi espíritu, y el Dios al que
al que sirve es un Dios vivo, un Dios que ve, un Dios que escucha, un Dios que restaura y que Él va a hacer conforme a su voluntad. Cada mes que yo voy a recoger los medicamentos, ahí veo cantidad de personas con luchas de identidad sexual y también con la enfermedad, lo cual me anima cada vez más a hablar del Señor, y aunque a veces no es fácil porque allí también hay de los movimientos LGTB que, entre comillas, dice, hacen valer sus derechos, hacen valer ¿no? Las decisiones. Pero cuando hay momentos que yo les digo, no, que eso está mal, que les comienzo a hablar de las consecuencias de estos caminos, de estas decisiones que se toman, ¿no? Y Dios me permite eso. Y en eso estoy, gracias a Dios, ahora buscando más al Señor, fortaleciéndome en el Señor. En mi mente no está solamente cuando me acuerdo de vez en cuando de que estás en esta última fase, pero de ahí yo me levanto como cualquier otro día. Dios, si tengo tareas, tengo que hacer mis tareas, si tengo que estudiar, tengo que estudiar, y como una vida normal. Claro. Ay, pues es bueno, Dios es bueno, Dios. Veo que estaba viendo las fotos y conozco a un amigo que está ahí en una de tus fotos, en una comiendo, a este Walter Fawcett. Walter Fawcett, claro, es un gran amigo, me ayudó en momentos muy buenos. Yo con él me fui, como yo ahí le conocí en Bolivia, y en Lima que hicimos un congreso, ahí también estuvimos juntos. Ya Walter me vio en una etapa ya un poco más difícil de la salud, me ha ayudado mucho, y siempre, aún desde lejos, siempre estamos orando, estamos conversando, siempre me ha sido mi sostén, dándome ánimo en este tiempo, me ha ayudado de muchas maneras. Ha hecho posible que yo me hiciera muchos tratamientos junto a otros hermanos en momentos muy difíciles. Y sí, Walter es un gran amigo. Sí, sí, también lo conozco y he tenido el gusto de conocerlo en persona. Ha venido aquí a Ciudad de México, hemos convivido, hemos platicado y igual, muy buen amigo, muy buen cristiano, su testimonio también es poderoso. Y Dios seguirá, ¿no? Dios seguirá transformando, Dios seguirá trayendo gente, porque yo estoy convencida de que Dios tiene todavía mucho pueblo en ese movimiento. Bien. Y Dios se va a glorificar y Dios va a seguir trayendo gente. Y yo sé que Dios no se ha dado por vencido jamás y no lo hará porque Él es bueno. Y que por eso dio a Jesucristo para salvación de muchos, porque Él no hace acepción de personas. La gente Amén. podemos hacer acepciones de personas, pero Dios jamás lo hará, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Pues muchísimas gracias, Fidel. De verdad ha sido un verdadero honor, un verdadero placer tenerte aquí. Quiero mandar saludos a todos aquellos que se han conectado. Un amigo, Eduardo Cadena, muchas gracias desde Estados Unidos. Saludos a Leti también. Carmen Cortés, a Elia Huitrón, también muchísimas gracias a nuestro buen amigo Jesús Carbonell, también por haberse conectado. Dinora Sañudo también, un placer. Y a nuestro amigo José Carrera y a todos aquellos que se han conectado y que posteriormente quizás vean este testimonio o lo vuelvan a ver, se quedará en la página de XLGTB México. Ahí están todos los testimonios que ustedes puedan encontrar de gente ex homosexual, ex lesbiana, ex transgénero, incluso ex transexuales, ex feministas también, y tenemos una variedad de testimonios, pero también de conferencias que nos pueden ayudar en este tiempo. Entonces, estamos tratando de llevar todos estos temas que son de importancia, porque los cristianos no podemos ser indiferentes ante la situación que estamos viviendo y que es a nivel mundial. Entonces, muchísimas gracias, Fidel. Por favor, despídete y dile unas palabras a nuestro auditorio y, por favor. Bueno, muchas gracias a los que han estado escuchando, y lo que yo podría decirles es de que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, de que Él es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. En esta vida podemos encontrar algún tipo de satisfacción, gozo, pero tarde o temprano ese tipo de satisfacción nos ha de
pasar la factura, como se dice, pero en Jesús tenemos la esperanza de salvación, de restauración. Amigo, amiga que me escuchas, si estás en este tipo de vida o si tienes un diagnóstico que el médico te ha dado sin esperanza, te puedo decir que en Jesús tenemos esperanza, que en Jesús podemos encontrar una vida nueva, esa vida de gozo, de salvación, y que en Jesús es posible el cambio en nuestras vidas. Aleluya. Gracias a cada uno de mis hermanos, bendiciones, hasta otra oportunidad. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Y mira, no me quiero despedir sin antes orar por ti, sin antes pedirle a nuestra audiencia que oremos por ti, oremos por Fidel, que Dios lo siga sosteniendo, que Dios, si es su voluntad, hacer un milagro en su vida, en su salud, que Dios lo siga sosteniendo en medio del ministerio y déjanos orar por ti. Queremos orar por ti, clamar a Dios por ti y pedirle que Dios te siga abrazando y que Dios te siga apoyando y ayudando, porque Él es fiel. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por la vida de Fidel, Señor. Gracias, Señor, porque aún en medio, Señor, de todas las cuestiones de la vida, Señor, aún, Señor, aquellas problemáticas que podemos decir cómo se puede sufrir tanto, Dios, ahí tú estás. Gracias porque somos tu pueblo, porque somos tu nación, Señor, porque somos tus hijos. Gracias por haber dado a Jesucristo en rescate de muchas vidas, Dios. Gracias por la vida de Fidel. Gracias porque a ti te ha placido hasta aquí, Señor, y le has ayudado, Dios. Guárdale, sosténle, bendícele, Señor, haz un milagro, Señor, de acuerdo a tu voluntad en su salud, en su vida, Dios, que él pueda seguir siendo prosperado en su ministerio, en este ministerio que tú le has dado para tu gloria, Señor. Glorifícate en su vida, Señor, guárdale, Señor, y apóyale aún más, Señor. Muchas gracias, gracias, Jesús, por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por haberte manifestado a los hombres, Dios, a las mujeres, Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque no nos has dejado solos, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Muchísimas gracias porque tú eres bueno y te amamos porque tú nos amaste primero, Dios. Bendícelo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos para tu gloria, Señor. Amén y amén. También quiero recordarles que el 6 de agosto vamos a tener nuestra primer marcha XLGTB México. Esta marcha no es una marcha porque sí, es una marcha que Dios dio una visión a una hermana de República Dominicana y ella me la compartió y Dios ha puesto en mi corazón que organicemos esta marcha. Es para su gloria, no es para que nosotros nos demos a conocer o que nosotros queramos estar en primera fila de ninguna manera, es para la gloria de Dios. Y es porque Dios va a hacer algo con esa marcha. Esperamos contar con su apoyo, con sus oraciones, que nos puedan acompañar, no importa que no seas ex-LGTB, no importa que no hayas salido de esta vida de ex-homosexualismo, pero seguramente eres ex algo en lo que Dios te ha sacado. Entonces, marcha con nosotros, te necesitamos, necesitamos el pueblo de Dios. Yo sé que Dios nos va a respaldar y yo sé que esto es de Dios. Entonces, pues muchísimas gracias. Somos XLGTB México para su gloria y les esperamos el próximo jueves con otro testimonio más de poder para la gloria de Dios. Muchísimas gracias.